Fue la mujer más rica de su tiempo y a la vez la más avara. Llegó a poseer una fortuna que hoy equivaldría a 3.800 millones de dólares, pero vivía en hoteles baratos para evitar el pago de impuestos. Se codeaba con los ricos de la época, Rockefeller, JP Morgan y los Vanderbilt, pero hacía fila para comprar galletas de segunda selección. Estamos hablando de Hetty Green, a la que llamaban la bruja de Wall Street, y el libro récord de Guinness no dudó en consagrarla como la mujer más tacaña del mundo. En este video conoceremos más detalles de la historia de Hetty Green, la mujer más tacaña del mundo. Enriqueta Howland Robinson nació el 21 de noviembre de 1834 en la ciudad de Massachusetts. Sus padres, Abby Robinson y Edward Mott Robinson, eran cuáqueros que dirigían una de las industrias balleneras más rentables del país y una de las familias más ricas de la ciudad. Hetty solo tenía un hermano, pero falleció siendo un niño, por lo que toda la fortuna familiar terminaría recayendo en ella. Con tan solo 2 años de edad, la llevaron a vivir con sus abuelos durante un tiempo, muy probablemente porque su madre estaba continuamente enferma. Influenciada por su abuelo y su padre, Hetty empezó a descubrir el mundo de las finanzas a una edad extremadamente temprana. Con tan solo 6 años ya leía los periódicos de economía y con 14 llevaba las cuentas de su hogar. En la década de 1860 fallecieron sus padres, quienes le dejaron en herencia más de 5 millones de dólares que empezó a invertir con gran astucia y eficacia. No contenta con lo que había heredado, cuando se enteró de que su tía Sylvia Ann Howland, muerta en 1865, había dejado 2 millones de dólares al Estado para que se invirtieran en obras de caridad, Hetty no tuvo reparos en iniciar una larga lucha legal para conseguir un dinero que consideraba suyo. 5 años después, ganaba y conseguía recuperar parte de la herencia de su tía. En 1867, Hetty se casaba con Edward Henry Green, quien pertenecía a una rica familia de Vermont. Hetty hizo firmar a su futuro marido un contrato prematrimonial en el que renunciaba íntegramente a su dinero. Después de pasar un tiempo viviendo en Manhattan, donde Hetty continuaba con sus negocios financieros, se trasladaron a vivir a Londres, donde nacerían sus 2 hijos, Edward y Harriet Sylvia. Instalados en el Hotel Langham, la familia Green continuó amasando una gran fortuna. Hetty era experta en inversiones conservadoras y seguras, que le daban un rédito importante y hacían subir sus intereses como la espuma. Al cabo de unos años volverían a los Estados Unidos, donde se instalaron en una casa familiar de Edward en Vermont. En 1885, las cosas se torcieron para Hetty cuando la financiera con la que trabajaba quebró, descubriendo que su marido había sido uno de los principales causantes de la crisis. Hetty consiguió salvar buena parte de su fortuna, pero no su matrimonio. Edward se marchaba de casa y solamente volvió a reencontrarse con su esposa cuando enfermó gravemente, y ésta accedió a cuidarlo hasta su muerte en marzo de 1902. Instalada otra vez en Nueva York, Hetty continuó trabajando con su dinero mientras tenía una vida exageradamente austera, rayando incluso en la indigencia. Desde mandar a lavar solamente los bajos de su vestido, hasta trabajar en los almacenes o locales ínfimos para no tener que pagar impuestos o alquiler por su oficina, pasando por comer la comida más barata, no poner calefacción ni lavarse con agua caliente, o vivir en hoteles baratos para no tener que pagar impuestos de propiedades. Pero lo peor de todo fue cuando su avaricia la llevó a descuidar a su propio hijo, a quien no consintió en llevar a un buen hospital cuando se hizo un daño en una rodilla. La herida no se curó bien y el pequeño Edward terminó perdiendo la pierna, una actitud que también se aplicó a ella misma cuando teniendo que operarse de una hernia y no lo hizo para ahorrarse el dinero de la operación.
La fortuna que había ganado a lo largo de su mísera existencia la heredarían sus hijos cuando falleció el 3 de julio de 1916, mientras que Edward se convirtió en un rico caprichoso que dilapidó su fortuna. Silvia dedicó el dinero heredado de su madre a obras de caridad. Si te gustó la historia, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.